Mi hija pensó que no la vi echar algo raro en mi sopa. Se fue a por pan y dejó los 2 cuencos humeando sobre la encimera. Yo no hice ruido, cambié los platos y regresé a mi silla como si la artrosis me pesara más que las dudas. A veces, para salvar a quien quieres primero, tienes que verlo sin mentirte. La luz del atardecer entraba a tiras por las persianas de mi piso en rusafa, amarilleando las baldosas antiguas de la cocina. El reloj de pared iba un poco adelantado 3 minutos, lo justo para recordarme que aún mandaba el tiempo y no yo. En la mesa, 2 cuencos blancos echaban vapor. El de la derecha olía a pollo con fideo fino y a algo más que no supe nombrar, un fondo metálico, quizá del caso, quizá de mis nervios. Lucía dejó el trapo junto al fregadero y se apartó hacia la despensa. «Voy a por pan», dijo Cantarina. «Te sentará bien algo blandito». Mi hija tiene 29 años y los ojos de su madre. Cuando era pequeña, esos ojos se me llenaban de verano. Esa tarde, sin embargo, los había visto brillar con un apuro que me raspó por dentro. Había pasado el día con una molestia rara en el estómago, un dolor que subía y bajaba como si la casa respirase conmigo. No era mi primera batalla con los achaques. Aprendí en la mili que el cuerpo te avisa si le escuchas. Me levanté despacio apoyando la mano en el respaldo de la silla como quien se rinde a la edad. No me tembló nada cuando intercambié los cuencos. Un gesto mínimo milímetro por milímetro y otra vez la silla, el gesto cansado, los dedos tocando el borde de la mesa para sentir la madera. Suena la puerta de la despensa, pasos, el motor de la nevera. «Aquí está», dijo Lucía dejando una bolsa de pan rebanado. «¿Ves tostadito como te gusta?» «Gracias, hija». Le sonreí con esa mezcla de cariño y prudencia que solo se aprende a base de silencios. Ella me miró 2 segundos de más, como si midiera el teatro de mis manos. Luego se sentó frente a mí. Soplé sobre la sopa. En el aire los recuerdos, la risa de Margaret mientras hacía croquetas las navidades con manteles de cuadros, la voz de mi hija pidiendo un poquito más de fideuá papá. 10 años sin Margaret. Y aún así el aroma de la cocina la traía de vuelta. «¿Cómo va el estómago?», preguntó Lucía rompiendo un trozo de pan. Mejor mentí. Será una tontería. A mi edad todo suena más grande de lo que es. Ella asintió sin probar la cuchara. Observó mi cuenco, no el suyo. Ese detalle me clavó una astilla. Hice lo que hacía en los andenes cuando un tren se adelantaba a contar. 1, 2, 3. No por mí por pensar con cabeza. La cabeza salva más que los puños. «Hoy te he visto trastear con papeles», dije como quien charla del tiempo. «¿Algo de trabajo?» «Cosas mías», respondió rápida. «Ya te contaré». Desde que volvió con 2 maletas y los ojos huecos hablaba en futuro. «Ya te contaré, ya lo arreglaré, ya me organizaré. Nunca el ahora». Y yo, que aprendí a vivir en tiempo real con los trenes, desconfiaba de esa niebla. Tomé la primera cucharada. Caldo suave, fideo blando, sal justa. El estómago protestó por el susto, no por el sabor. Dejé la cuchara con cuidado. Al segundo sorbo, Lucía por fin llevó la suya a la boca. Apenas la rozó con los labios. La dejó otra vez. Sonrió. Demasiados dientes. «Te has pasado el día con mala cara», dijo. «A ver si te recuperas. Mañana viene el del gas y ya sabemos cómo son». «¿Sí?», respondí. El ring del fijo me salvó de inventar una frase. Me levanté a descolgar. Era Manolo, el vecino del cuarto, el de la parra en el patio interior. «Rafa, ¿qué tal vas? Te vi flojo en el portal». «Voy tirando, Manolo. Mañana te bajo el taladro». «No corras. Si te ves mal, 112. Yo estoy en casa». «Gracias, hombre». Colgué despacio. Manolo es de esa estirpe que no te deja solo aunque no lo pidas. Me asomé a la ventana y vi el patio con tendederos como banderas rendidas al viento. Todo parecía en su sitio. Por dentro, no. Volví a la mesa. Lucía había cambiado la cuchara de mano. Siempre comió con la derecha. Aquel detalle tan nimio me tocó una alarma vieja.
Hice algo que pocas veces me permito, me miré a mí mismo por dentro como si fuera otro. El hombre de 67 años, ferroviario, jubilado, viudo con una hija hecha de mis trozos y de los de su madre, estaba sentado frente a una pregunta. Y la pregunta llevaba su nombre. ¿Te pasa algo, Lucía?, pregunté sencillo. A mí rió, nada, porque te noto nerviosa. Estoy cansada, papá. ¿Puedo estar cansada? Podía. Claro que podía. También podía estar asustada de algo que no me decía, o atada a alguien que no merecía ese verbo. Iván llevaba semanas rondando como humo, sin fuego no le había visto, pero olía su presencia en los mensajes, a deshora en la prisa de Lucía por ayudarme con los papeles en las preguntas inocentes sobre mi pensión o sobre si teníamos la casa ya pagada. Probó por fin una cucharada, esta vez de verdad. Tragó. Hizo una mueca mínima como si se hubiese quemado. Bebió agua. Respiró hondo. Luego me sonrió con los ojos bajos. «Está rica», dijo. Yo asentí. Tragué otro sorbo del cuenco que minutos antes no era el mío. Una moto pasa por la calle. El reloj marca 1:30. El primer gesto raro de Lucía fue tocarse el estómago como quien se acomoda el jersey. El segundo, levantarse con prisa para buscar sal, aunque la sopa estaba bien de sal. El tercero, y el que me decidió, fue su mirada a mi cuenco, el que creía que era el suyo con una intensidad que no se le veía desde los exámenes de la universidad. «Voy al baño», dijo. «Ahora vengo». La puerta se cerró. Conté otra vez. 1, 2, 3, hasta 10. No porque hiciera falta solo para devolverme el pulso a su sitio. Me levanté con esa parsimonia que te concede la edad y de espaldas a la puerta del pasillo marqué 112, con el móvil que guardo en el bolsillo del batín. Tenía el altavoz bajito. «Emergencias. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes. Soy Rafael Salgado, Ruzafa, calle». Di la dirección. «Mi hija se está encontrando mal de repente. Dolor de estómago. Me gustaría que vinieran a valorar. No es urgente, grave, pero prefiero que lo vean». «¿Respira con normalidad? ¿Está consciente?» «Sí, está en el baño ahora. Viene de hace media hora. Yo también me he notado flojo hoy. Mejor que nos echen un vistazo. Enviamos una unidad. Manténgase localizable». «Gracias». Colgué justo cuando escuché el agua del grifo del baño. Me senté otra vez. Lucía regresó pálida con la frente brillante. «Creo que me ha sentado regular», dijo evitando mirarme. «Debe de ser el día». «Nos va a venir bien que os miren. He llamado a emergencias», respondí y dejé la frase en plural a propósito. Sus ojos se agrandaron un segundo menos de lo que dura un parpadeo. Se sentó sin discutir. Eso fue lo que más me dolió, la facilidad con la que aceptó que alguien neutral entrara en casa. Quien se sabe inocente se ofende. Quien duda se organiza. No dije más. A veces el amor es no decir. Puse la mesa del salón para el café como si nada para tener ocupadas las manos. Saqué las galletas que compra Margaret en mi memoria porque yo sigo comprándolas como si ella fuera a entrar con olor a colonia. Lucía respiró hondo 2 veces. Su mirada se perdió en las fotos de la pared, su graduación, el día que estrenamos la vieja Vespa, un verano en la Albufera con barca alquilada. Éramos tantos entonces. El timbre sonó. 2 golpes suaves profesionales. Abrí. 2 sanitarios chalecos reflectantes, saludo correcto. Les ofrecí la cocina. Tomaron constantes. Preguntaron sin morbo. Cuando le pidieron a Lucía que describiera lo que había comido, tartamudeó. Cuando me tocó, a mí fui claro: sopa, pan, agua. Punto. Por prudencia, dijo el sanitario, sería bueno retirar lo que queda de la sopa y que lo valore su centro de salud. Hoy hay muchos virus, pero si hay algo más, mejor que quede constancia. De acuerdo, respondí. Lucía apretó los labios. No me miró. Yo recogí ambos cuencos, dejando una muestra en un recipiente de cristal con tapa. Lo coloqué en la nevera como quien guarda una prueba y un recuerdo a la vez.
Cuando se fueron el piso quedó distinto, no más silencioso sino más verdadero. Miré a mi hija, ella a mí de refilón. «Papá», empezó. «Descansa un rato, hija. Mañana hablamos sin prisa», dije, y mi voz me sorprendió por lo serena. La vi caminar hacia su habitación, llevándose las manos al vientre como quien protege algo frágil. Cerró la puerta. Me quedé en la cocina, la cuchara aún húmeda en el escurreplatos, el reloj adelantado los mismos 3 minutos de siempre, y la certeza de que a veces la vida te pone un plato delante para que decidas qué verdad te comas. Esa noche no iba a dormir, y no por la edad. El SAMU se marchó con la eficacia de siempre, y cuando el portal volvió a quedarse en silencio, cogí una chaqueta, la tarjeta sanitaria y las llaves. Lucía aceptó sin protesta que fuéramos a urgencias. Bajamos despacio las escaleras, el ascensor lleva meses con un zumbido que asusta a cualquiera, y pedí un taxi en la esquina de Cádiz con Sueca. La noche caía sobre Ruzafa con los toldos plegados y el olor a fritura escapando de los bares. Audio rueda de maleta, portazo suave, rumor de terraza, motor de taxi. «A la fe, por favor», dije al conductor. Lucía miró por la ventanilla todo el camino. A ratos cerraba los ojos, a ratos se apretaba el bajo vientre como si el dolor tuviera picos. Yo noté el mío amansarse, quizá por la mezcla de café de sobremesa y adrenalina que me corría desde que cambié los cuencos. No dije nada. En la guerra y en familia el silencio a tiempo puede ser un salvavidas. Las puertas automáticas de urgencias se abrieron con su suspiro de hospital. Luces frías, suelo brillante, un panel que iba cambiando números, una tele sin volumen. En triaje, una enfermera joven nos hizo preguntas con oficio: ¿qué comió, desde cuándo, si había vómitos, si había fiebre? Lucía respondió con frases cortas. Yo con datos concretos: la hora de la cena, la de la primera molestia, la visita del SAMU. «Apunto posible ingesta que conviene valorar», dijo la enfermera. «Vamos a pasar analítica vía medicación para el dolor y observación. ¿Alguna alergia? Medicaciones habituales». No, dijo Lucía. «Ramipril por la mañana y simvastatina por la noche», añadí yo por si acaso, como si fueran para mí. La enfermera asintió sin levantar ceja. Audio, pitidos de monitores, impresora de brazaletes, murmullo de sala. Nos sentaron en la zona de observación. A Lucía le colocaron una vía, le sacaron sangre, le tomaron constantes. A mí me ofrecieron una silla. La acepté. Me vinieron recuerdos que no quería pasillos de hospital con Margaret. La cafetera que escupe agua templada, el olor a lejía mezclado con colonia barata. Acaricié el borde de la cartera donde guardo su foto. Volví al presente. Una médica de guardia, bata con el nombre bordado, doctora Sanz, apareció al cabo de 1 hora con una calma que se agradece de madrugada. «Buenas noches, soy la doctora Sanz. Estamos a la espera de resultados. De momento, tensión normal, temperatura normal. Hay dolor abdominal moderado sin signos de gravedad. Le pondremos analgesia y un protector gástrico». Miró a Lucía. «¿Ha tomado algo distinto hoy? ¿Infusiones, complementos, medicación de otra persona?» Lucía negó. La doctora me miró a mí no como a un policía, sino como quien pregunta si hay algo en casa que convenga saber. «En casa hemos cenado sopa», respondí. «He guardado una muestra por si hiciera falta que alguien la revise. No sé si es útil». La doctora entornó los ojos con profesionalidad. «En hospital no analizamos alimentos, don Rafael. Si hubiera sospecha fundada de intoxicación no alimentaria, eso lo gestionan policía y forense. Lo que sí puedo hacer es reflejar en el informe que la paciente refiere malestar tras la cena y que el familiar solicita valoración. Con eso, su médico de cabecera y, si lo estiman las autoridades, tienen base para actuar». «De acuerdo». «De acuerdo», dije. Las palabras «conste en informe» me sonaron a rieles firmes. Cuando Lucía se quedó dormida con el gotero, salí un momento al pasillo. Compré un café infame en la máquina y llamé a Manolo. «Sigo en la fe», le dije. «¿Puedes echar un ojo al descansillo por si hubiera movimiento raro?»
Cuenta conmigo, Rafa. Y guarda los tickets de todo. Las cosas con papeles pesan más. Sonreí. Manolo sabe de trenes menos que yo, pero conoce el peso de los papeles. Volví junto a Lucía. Dormida parecía otra. Más niña, menos filo. Me senté y saqué del bolsillo una libreta amarilla. Hora 22:41. Lugar Urgencias La Fe. Hecho malestar de Lucía analgesia constará en informe. Observación, yo asintomático a esta hora. Escribir me ordena la cabeza. Lo aprendí en estaciones, lo reafirmé en duelos. A medianoche la doctora regresó. Los primeros análisis no muestran nada llamativo. Puede ser un cuadro digestivo leve. Vamos a dar el alta con recomendaciones: dieta blanda, hidratación, paracetamol, Sidolor y cita con su médico de familia. Le tendió un papel a Lucía. Aquí tiene el informe de urgencias. También he añadido que el familiar trae preocupación por posible manipulación de alimentos. Si creen que hay conflicto en el domicilio, podemos llamar a trabajo social ahora mismo. La palabra conflicto cayó en medio como un vaso de cristal. Lucía miró al suelo. Yo respiré despacio. De momento no hace falta, dije, pero le agradecería teléfonos de servicios sociales municipales y de la oficina de atención a la víctima. Se los apunto en el reverso, dijo la doctora sin juzgar. Y una cosa más, don Rafael, ponga límites. Cuidar no es permitir todo. Si nota coacciones, 091 Policía Nacional o 062 Guardia Civil, según corresponda. Y 112 para urgencias. No espere a que la cosa vaya a más. Gracias, doctora. Audiobolígrafo sobre papel, grapas, pasos amortiguados. Salimos a la explanada de la entrada poco después de la 1. El aire olía a humedad y a eucalipto de jardineras cansadas. Pedí otro taxi. Lucía estaba callada con el informe doblado en 4 dentro del bolso. Yo llevaba mi libreta en el bolsillo, notando su rectángulo, como quien palpa un amuleto. Mañana te ve el médico, dije sin borde. Yo pasaré por el centro de salud con la muestra para preguntar cómo proceder. Haz lo que quieras, respondió cansada. Yo quiero dormir. Volvimos a casa. Manolo había dejado la luz del descansillo encendida por si acaso. Abrí con cuidado. En la cocina el reloj seguía 3 minutos adelantado. La nevera guardaba obediente el tarro de cristal con su secreto dentro. Metí la mano en el cajón y saqué cinta adhesiva y un rotulador indeleble. Etiqueté muestra cena 2110H, fecha y firma. No porque fuera de CSI, sino porque el orden me ha salvado la vida demasiadas veces como para despreciarlo a estas alturas. Buenas noches, papá, dijo Lucía desde el pasillo. Buenas noches, hija. Mañana organizamos el día. Se metió en su cuarto. Cerró con un golpe más fuerte de lo habitual. Me quedé en la cocina con la libreta abierta. Escribí no acusar, documentar, pedir ayuda profesional. Vera notaría si surgen papeles. Pensé en Margaret, en lo distinta que habría sido esta conversación con su voz de puente. Pensé en aquella tarde en que Lucía, con 16 años, gritó que yo la ahogaba. Pensé en si de verdad la había ahogado o si la vida se le había llenado de manos ajenas. El amor de un padre a veces es saber no salvar a un hijo de sí mismo antes de tiempo, y otras es ponerle delante un espejo con leyes alrededor para que no se rompa del todo. Audio móvil vibrando sobre encimera. El teléfono boca abajo tembló. Miré la pantalla, número desconocido. Abrí el mensaje. Solo una línea. No hagas preguntas. Firma lo que te diga tu hija. No había saludo ni faltas. Frío directo. Lo leí 2 veces. Luego hice lo que sé, apunté la hora, hice una captura, reenvié a mi correo y guardé el móvil en el cajón de la panera como quien deja una granada sin anilla dentro de una caja. La casa respiró hondo conmigo. Ya no era una sospecha flotando en caldo, alguien hablaba desde fuera. Y si hay alguien, hay plan. Y si hay plan, hay respuesta. Apagué la luz. Dejé el tarro en la balda alta, lejos de tentaciones. Me fui al dormitorio con la libreta en la mano.
Esa noche tampoco dormí. Pero ya no era por la edad, era por el deber. Amaneció con ese gris blando que hace de Valencia una ciudad de persianas medio subidas. Puse el café en la italiana, abrí la ventana para ventilar el olor a noche y me quedé mirando el patio interior como quien consulta un oráculo de tendederos. Lucía no había salido de su cuarto. El tarro etiquetado en la balda alta parecía mirarme de vuelta, muestra cena 2110. Los objetos, cuando les pones nombre y hora, se vuelven testigos. Audio cafetera italiana, persianas palomas. A las 8 llamé al centro de salud. Expliqué sin adornos lo de la urgencia, el informe, la muestra. La administrativa me dio cita con mi médica de familia para el día siguiente, y con esa sabiduría de mostrador que sostiene el mundo, añadió: si sospecha conflicto doméstico, don Rafael, lo correcto es dejar constancia también en Policía Nacional, y no firme nada sin leerlo con calma. Para lo demás, aquí estamos. Apunté su nombre en la libreta. Colgué con la sensación de que una mano invisible me había abierto una puerta hacia la luz. Desayuné de pie 2 galletas que sabían a Margaret y me senté con la carpeta marrón donde guardo medio siglo de papeles, escritura del piso, recibos, testamento. Los escaneé uno por uno con el móvil hasta yo he aprendido a usar esas aplicaciones que enderezan y limpian, y los guardé en un pendrive rojo. Escribir órdenes en la libreta me ayudó a no dispersarme. 1 registro, 2 notaría, 3 policía, 4 cebo. Salí a la calle con paso de recadero. En el registro de la propiedad pedí una nota simple de mi vivienda. El funcionario, un chaval con corbata de domingo, tecleó mientras yo miraba las plantas en maceta del mostrador. Aquí la tiene don Rafael, dijo al rato. Titularidad a su nombre sin cargas nuevas. Todo correcto. Correcto es una palabra que debería recetarse. Aún así, sabía que las trampas gordas suelen tramitarse antes de llegar al registro con poderes y firmas en despachos de luz fría. Tocaba la siguiente estación. Llamé a la notaría Ortega. La conocí en los malos años cuando Margaret y yo revisamos voluntades anticipadas. Me atendió su oficial, pero enseguida oí su voz al teléfono, clara y sin prisas. Rafael, dime. Puede que me estén preparando un poder. O algo que le parezca. No he firmado nada, pero huele a papeles. Ven con tu DNI y no firmes fuera de aquí. Si alguien te cita en otra notaría, avísame antes. Y recuerda, nadie puede obligarte a firmar. Si hay dudas, se suspende. Esa seguridad me ancló. Cité con Ortega para esa misma tarde, por si acaso, y seguí con la lista. Entré en la comisaría de zapadores con mis pasos de siempre. Pedí hablar con atestados. El policía de ventanilla me escuchó sin caras raras. Le mostré el mensaje anónimo, la etiqueta del tarro, el informe de urgencias. Registró los datos, me dio un número de diligencias informativas y me pidió que guardara capturas, horas y cualquier documento que surgiera. Si recibe coacciones para firmar o hay intento de acceso a la vivienda, llame al 091 y a esta referencia dijo: y no se ponga en riesgo, lo primero es usted. Salí con el papel doblado en el bolsillo y la espalda un poco más recta. Cuando volvía hacia casa por la calle Cuba, me crucé con Manolo, que venía del mercado con una bolsa de naranjas. Toma vitamina C, me dijo poniéndome 2 en la mano. ¿Cómo va lo tuyo? Le conté lo justo. Le dejé el pendrive rojo dentro de un sobre con su nombre. Por si me lo piden, añadí: copia de todo. Aquí se queda, dijo. Y yo en casa, cualquier cosa, Silva. Audiopasos de Barrio Carrito de Compras, saludo de vecinos. Al llegar me puse con la casa. No vivo en un cuartel, pero aprendí a asegurar posiciones. Revisé cerraduras, probé la cadena de la puerta, comprobé que la ventana del baño cerraba bien. Coloqué 2 cámaras domésticas, esas que se conectan al móvil, una enfocando a la entrada del piso, otra al salón sin invadir habitaciones ajenas. No se trataba de espiar, sino de documentar si ocurría algo en mi domicilio. Probé el sonido, la luz, la grabación. Después pegué junto al teléfono una lista: 112-091 Comisaría Ref X, Notaría Ortega.
A mediodía, Lucía salió al fin de su habitación. Iba pálida, con ojeras de haber dormido mal o de haber pensado demasiado. «Papá, hoy no como». «Me mareo», dijo sin mirarme. «Como veas, más tarde te invito a un café en la esquina al fresco. Hablamos de cosas de casa». «No sé», dijo y dejó la frase colgando. 17 horas concreté. En el Goya. El Goya es un bar de toda la vida, mostrador de acero, ruido de cucharillas, un televisor mudo con noticias de tráfico. Elegí una mesa pegada al cristal. Antes de salir comprobé que grababa la conversación desde el bolsillo. Yo iba a hablar y yo podía guardarme mis palabras y las respuestas. No quería sorprender a nadie, quería no olvidar nada. Audio murmullo de cafetería, cucharillas, puerta que se abre. Lucía llegó con el pelo recogido. Pedí 2 cortados y un vaso de agua. Empezamos por lo fácil: el informe del hospital, la cita con la doctora, el trabajo. Luego, con la paciencia con la que se bajan escaleras a la edad que tengo, toqué el borde de la cuestión. Nos conviene ordenar papeles, dije. Si te quedas una temporada hay cosas de gastos que ver. Y te confieso que me preocupa que firme algo sin entenderlo. Anoche me escribieron desde un número desconocido. Lucía bajó la mirada. Dio un sorbo largo. Se mordió el labio. Ese gesto lo conozco, lo usaba de niña cuando había roto un vaso. Iván tiene un contacto, dijo al fin tropezando con las sílabas. Un comprador que paga al contado. Dice que sería bueno hacer un poder, por si te pones enfermo, para ayudarte con gestiones. Solo eso, nada más. La palabra poder se quedó en el aire como un insecto molesto. No lo espanté, lo miré. Los poderes son útiles si se hacen bien, y con límites, respondí. Y con notaria que verifique. Yo solo firmo en la notaría Ortega. Y nunca sin leer. Lucía asintió con rapidez, como quien apaga un incendio imaginario. Vale, pues en la Ortega, dijo, pero Iván preferiría ir a otra. Dice que allí todo va más ágil. Tiene cita para mañana a las 12. Solo es firmar y ya. Noté cómo se me tensaban los hombros por dentro. Bebí agua. La dejé en la mesa sin ruido. Agradece a Iván la molestia, contesté. Mañana a las 11:30 pasaré antes por Ortega. A las 12, si hace falta, voy a donde él diga. Pero nadie me corre. Y si algo no me cuadra, no firmo. Punto. Lucía abrió la boca para decir algo. La cerró. Miró el móvil, tecleó. Pensé en los veranos en la Albufera, en aquella vez que se cayó al agua y yo me lancé vestido sin pensar. Ahora no me tocaba saltar. Me tocaba poner boyas y límites. Papá, dijo bajito, Iván no es malo, solo necesita que esto salga bien. ¿Qué es esto? No contestó. Se levantó a pedir azúcar que no necesitaba. Yo me quedé mirando mi reflejo en el cristal, un hombre mayor con los ojos de su padre y la paciencia de su oficio. En los andenes aprendí que el tren no se detiene por gritarle. Se detiene por señales claras y por vías bien puestas. Al salir de la cafetería, la notaria Ortega me llamó. «¿Te han ofrecido firmar en otra notaría?», preguntó como si me leyera la libreta. «Mañana a las 12. Ven a las 11. Quiero ver ese poder antes de que te lo pongan delante. Trae tu DNI y la escritura, y si se presentan contigo, aquí no se firma sin explicar cada cláusula». «Gracias», dije. «Y Ortega, si ves algo raro, señal convenida, tú preguntas por la fotocopia de cortesía, y yo me levanto a beber agua». Se rió. «He visto de todo, Rafael. Tranquilo, aquí haremos luz». Colgué con un alivio que me aflojó el cuello. En casa repasé por última vez la lista del teléfono, probé el botón de emergencia de la alarma del edificio y le mandé a Manolo un mensaje. «Mañana 11 ceseo con notaría. Si no doy señales, llamas tú». Me contestó con un pulgar y una frase breve: «Estoy». Después me senté en la cocina, libreta abierta, el tarro etiquetado, arriba el reloj adelantado 3 minutos de siempre.
Pensé en Lucía de pequeña, con el flequillo torcido y las rodillas con mercromina. Pensé en Iván, al que aún no había visto, pero que ya estaba en medio de mi mesa como una silla que no cuadra. Pensé en mí, en lo que me quedaba por aprender a los 67, que a veces la mejor forma de querer es fijar reglas como se fijan traviesas madera firme bajo el peso de lo que pasa. Mañana a las 12 alguien esperaba agilidad y firmas. Yo llevaba toda la vida esperando señales y procedimientos. La venganza a mi edad no es herir, es proteger y hacerlo bien. A las 11 menos cuarto ya estaba en la notaría Ortega. Apagué el móvil y pedí a recepción ver a la notaria. El despacho olía a papel nuevo y tinta. Audio puerta de cristal, timbre breve. «Siéntate, Rafael», dijo Ortega. «Cuéntame». Le resumí la cena a urgencias, la nota simple sin cargas, el mensaje anónimo y la cita de las 12 en otra notaría. Ella cotejó mi DNI con la escritura. Regla básica, dijo, aquí no se firma nada sin leer, explicar y comprobar voluntad. Si hay dudas o presión, se suspende. Me han dicho poder para ayudarte si me pongo malo. Para salud existen documentos limitados. Una cosa es cuidar, otra dar facultades de vender. Esperemos a ver qué traen. A las 11:10, Lucía escribió, «Estamos cerca». Entraron a las 11:18. Lucía pálida. Iván Núñez, barba milimetrada y reloj grande. «Listos para firmar el poder», dijo Iván. «Lo hacemos ágil». «Aquí las cosas van claras», respondió Ortega. «DNI, por favor». Anotó sus datos y me miró. «Don Rafael, ¿qué poder quiere y para qué? Si es para salud y gestiones concretas hablamos. Para vender o hipotecar, no». Iván empujó una carpeta negra hacia la notaria. «Modelo estándar. Facultades amplias. Así no molestamos cada 2 por 3». Ortega abrió el borrador. Leía en voz alta y el gesto se le endurecía. «Aquí veo facultades de disponer de inmuebles, vender, hipotecar, donar, incluso sustituir al apoderado. Y sin límites temporales. ¿Esto es para ayudar con trámites de salud?» «Para todo», replicó Iván. «Eficiencia». «La eficiencia sin control es puerta abierta a abusos», dijo Ortega. «Más con personas mayores». Lucía apretó el bolso. Yo respiré, recordé la señal. «¿Me puede hacer la fotocopia de cortesía?», pregunté. Ortega se levantó. Al volver traía una decisión limpia. «Este borrador no es de esta notaría ni de formato habitual. Tiene errores en su identificación, don Rafael, y concede facultades que podrían dejarle sin vivienda sin supervisión. No voy a leer una línea más. Si lo que quieren es un apoderamiento limitado para gestiones médicas o bancarias, lo preparo yo». Iván sonrió sin humor. «Si aquí no les gusta en la notaría de Pineda a las 12:00, lo hacen en 5 minutos». «Trabajar rápido no es trabajar bien», dijo Ortega. «Y cualquier notario responsable se negará a un poder así si no coincide con la voluntad del otorgante y su interés». «No tengo prisa», dije. «Y no firmo nada que no entienda». Lucía habló flojo. «Papá es para ayudarte. Yo no quiero tu casa». «Entonces no la metas en un papel que pueda sacarla de mis manos sin que yo me entere», respondí. «Si quieres ayudar, me acompañas a la médica o al banco y firmo yo». Iván golpeó la mesa con los dedos. «Pérdida de tiempo». «Lo que se pierde», replicó Ortega, «es la protección de un mayor cuando se juega con modelos abusivos. Si continúan, les invito a salir. Y dejaré constancia de que don Rafael no desea un poder amplio». Sentí alivio. A veces uno solo necesita un muro con toga. Audio teléfono interno, pasos en pasillo. La oficial asomó la cabeza. «Señora notaria, le esperan». «Un minuto». Ortega nos miró. «Lucía, si quieres de verdad ayudar mañana, traes la tarjeta sanitaria de tu padre y preparamos con él instrucciones previas. Y si quiere un apoderamiento limitado para cosas concretas, con revocación cuando él decida. Nada de ventas ni hipotecas, eso lo decidirá él llegado el caso». Lucía tragó. Iván se levantó.
Nos vamos. A las 12 en Pineda se hará todo sin teatro. A las 12 en Pineda iré yo a escuchar, dije, y si hace falta constará allí que no otorgo ningún poder general. Cualquier presión 091, remató Ortega. Se marcharon. El silencio quedó como un cristal limpio. Ortega me acompañó a la puerta. Has hecho lo correcto. Si en Pineda intentan correr lo normal es que paren. Por si acaso avisa a la policía de que no vas a firmar y de que vas acompañado, que quede rastro. Gracias, Ortega. La dignidad también se firma cuando dices no. En el pasillo volví a ver fugaz la foto de Margaret que aún llevo en la cartera. Cuando dudaba, ella me enseñaba a respirar antes de hablar. Conté mentalmente hasta 5. El latido se acomodó. En recepción, una señora firmaba una herencia con sus 2 sobrinos. Me detuve un instante a escuchar ese murmullo de papeles bien hechos que tanto calman nombres completos, DNI correcto, domicilios exactos. Orden. Eso quería para mi vida, orden sin miedo. Audio sello de caucho hojas al pasar portazo suave. Antes de salir pedí a la oficial que anotara en su agenda una nota interna. Don Rafael no otorgará poderes generales, solo limitados, si acaso, tras lectura completa. Me miró y asintió con una seriedad amable. Ya en la acera el calor subía desde el asfalto. Escribí a Manolo voy a Pineda a oír. Policía avisada. Si no contesto a las 12:30, llama tú. Me respondió con un hecho y un estoy en el balcón. Bajé por la calle mirando toldos y cierres, esa geometría doméstica que te recuerda que la ciudad también protege si la caminas despacio. A cada paso repetí en voz baja, no firmes lo que no entiendes, pide que conste, llama si aprietan. La edad bien usada convierte los mantras en herramientas. Doblé la esquina de la notaría Pineda a las 11:59. Respiré hondo, abrí la puerta y me dije, como en los andenes, hoy no busco venganza, busco justicia con luz. La notaría Pineda tenía más cristal y menos madera que la de Ortega. A las 12:02 Lucía e Iván ya estaban dentro. Recepción pidió DNI. El oficial anunció, en notaría no se firma nada sin lectura íntegra y explicación. Esperen en la sala. Iván puso una sonrisa de vendedor de coches. Venimos con borrador. Es un trámite rápido. El notario corbata estrecha voz sin adornos salió 5 minutos después. Nos sentó. Tomó mis datos, miró a Lucía y a Iván. ¿Qué desean firmar? Un poder para que mi hija me ayude, dije, limitado. Nada de vender ni hipotecar. Iván deslizó su carpeta negra. Traigo uno estándar. Así no le molestamos cada vez. El notario lo abrió, pasó páginas, subrayó con la mirada. Se quitó las gafas. Esto no es un poder para ayudar. Concede facultades plenas disponer de inmuebles, donar, hipotecar, sustituir al apoderado, sin límites ni controles. Y aquí hay datos mal consignados del compareciente. Así no. Lucía apretó los dedos. Iván se inclinó hacia la mesa. Se corrige y ya. Él quiere firmar. El que quiere o no es el otorgante, respondió el notario mirándome. Don Rafael, ¿quiere otorgar un poder generalísimo como este? No dije, si acaso limitado para gestiones médicas o de banco con revocación cuando yo decida. Entonces, este borrador se rechaza, cerró el notario. Si desean, preparo aquí uno limitado. Si hay tensión o prisa en la firma, no se firma. Punto. Iván chasqueó la lengua. En otra notaría lo hacen en 5 minutos. En esta no respondió el notario. Y dejaré constancia interna de que se ha intentado presentar un poder no ajustado a la voluntad del Señor. Me miró de nuevo. Si alguien le presiona para firmar en otra parte 091, aquí no hay atajos. Nos levantamos. En la calle el sol rebotaba en los portales. Iván se me pegó al hombro con voz baja. Se le va a hacer largo todo esto. Peor sería hacerlo mal, contesté. Lucía me sostuvo la mirada un segundo. Después siguió a Iván sin decir nada.
Les vi perderse por la acera como dos sombras sin sombra. Volví a casa a paso de inventario. Manolo esperaba en el rellano con su bolsa de naranjas. ¿Todo bien? Todo claro, dije. El notario ha parado el golpe. Pues ahora calma y papeleo. Asentí. Cerré con doble vuelta. Repasé mi checklist pegado junto al fijo 112.091 diligencias de comisaría Notaría Ortega. Comprobé las cámaras y el micro del salón. No era para espiar, era para recordar si la cabeza flaqueaba. Preparé una carpeta en la mesa, nota simple, informes, capturas del mensaje anónimo, copia de mi DNI. Encima un papel con 3 palabras subrayadas, no firmo nada. A media tarde me llamó la médica de familia. Su tono era llano profesional. Don Rafael, he visto el informe de urgencias. Han anotado su preocupación. De momento su hija está estable. Cuando venga mañana pediremos analítica y registraremos por escrito lo que nos ha contado. Si tiene muestra de la cena, no la manipule. Si percibe coacciones, 091. Gracias, doctora. Colgué y respiré hondo. Los trenes llegan cuando tienen que llegar. Lo importante es estar en el andén correcto. Audio tarde cayendo un telediario de fondo en un piso vecino, cubiertos al cajón. A las 9 menos cuarto el timbre sonó 2 veces con esa impaciencia que se te mete en los hombros. Miré por la mirilla. Lucía. Detrás, Iván. Abrí solo la cadena. ¿Sí? Papá, ¿podemos hablar?, dijo ella con voz cansada. En el salón, con la puerta abierta, respondí y corrí la cadena despacio. Entraron. Iván trajo un maletín. Yo me senté en mi butaca de siempre a la vista de la cámara del rincón. Señalé las sillas del otro lado de la mesa baja. ¿Qué queréis? Iván abrió el maletín y sacó un fajo de folios. Un acuerdo privado, dijo. Nada del otro mundo que usted autoriza a su hija a gestionar. Iba leyendo. Cobro de pensión, venta si hiciera falta, hipoteca, puente, por si hay obras, bla, bla, bla. Firme aquí y todos contentos. Yo no firmo nada que no pase por notaría y lectura completa, respondí. Si queréis mañana a las 11 en Ortega con tiempo y luz. Iván apoyó los nudillos en la mesa. No tiene por qué complicarse. Lo complica quien trae papeles que no se pueden firmar, dije. Y baja la voz, no estás en tu casa. Lucía habló por fin. Papá, solo queremos ayudarte. No te fías de mí. Me fío de ti lo suficiente como para no dejarte un papel que te ponga en un aprieto el resto de tu vida, respondí. Si te equivocas sin papel, rectificas. Si te equivocas con un papel como ese, ya no hay rectificación. Iván soltó una carcajada sin risa. Mire, don Rafael, o firma ahora o buscaremos otra vía. No le conviene discutir con gente que manda mensajes anónimos por la noche, completé sacando el móvil. Ya consta. También constarán tus amenazas si sigues. Su gesto cambió. Miró alrededor por primera vez. Siguió con la voz, pero la bajó medio tono. Nos está grabando. Estoy en mi casa y estoy hablando. Lo que digo puedo recordarlo, dije y acerqué la carpeta con la portada. No firmo nada. El que coacciona se retrata. Audio un golpe seco en la puerta del portal, voces lejanas en la escalera. Iván se levantó, dio 2 pasos hacia mí. No me moví. Apreté sin mirar el botón de emergencia del teléfono inalámbrico que activa la llamada rápida al 091. Un zumbido mínimo confirmó la marcación. La conversación siguió como si nada. Última oportunidad, dijo acercando el bolígrafo a mis dedos. Última vez que te lo digo, no firmo. Mañana en notaría hablamos con luz. El timbre sonó otra vez. Esta vez 4 golpes de interfono abajo. Manolo puntualmente abrió desde su casa. Y entonces 3 golpes secos en mi puerta. Iván se giró. ¿Quién? Policía Nacional, se oyó al otro lado. Abran, por favor. Yo me levanté despacio y retiré la cadena. 2 agentes chaleco y serenidad llenaron el marco.
Buenas noches. Recibimos aviso de posible coacción en domicilio de persona mayor, dijo el primero. ¿Todo bien? Pase, agente, dije. Estamos hablando de papeles que solo se firman en notaría. Aquí tiene mensajes, papeles y mi negativa, y señalé el maletín eso que traen ellos. Iván intentó recomponer su sonrisa. Todo está en orden, solo una charla familiar. En las charlas familiares no se empuja a firmar documentos que solo puede autorizar un notario, replicó el agente. Identifíquense, por favor. Audio chasquido de carteras walkie-bolígrafo en libreta. Lucía sacó el DNI con manos temblorosas. Iván tardó 2 segundos de más. Los agentes revisaron el maletín, borradores con mi nombre mal escrito, un contrato privado de cesión, una fotocopia de mi escritura sacada de vete tú a saber dónde. El agente segundo fue breve. Estos documentos no son válidos para lo que pretenden, y aquí hay elementos de coacción. Vamos a levantar acta y a incautar estas copias. Les informo de sus derechos. Esto es un abuso, protestó Iván. Solo queríamos ayudar. La ayuda a mayores se hace con luz, y notaría no con prisas y puertas cerradas, cortó el agente. Me pidió si quería presentar denuncia. Asentí. Tomó mis manifestaciones en el salón delante de todos, con mi frase repetida 3 veces por si el papel necesitaba tinta. No firmo nada. Añadí la cita en Pineda, el rechazo del notario, el mensaje anónimo, la visita de esa noche. Les entregué copias y las capturas. Señalé por último la cámara. Si lo consideran, hay grabación de la conversación. Los agentes intercambiaron una mirada profesional. Perfecto. Esto nos ayuda, dijo el primero. Hoy quedará en acta y valorará el juzgado. Si vuelven a aparecer, llame. Y no firme nada. Eso ya lo he aprendido, contesté. Acompañaron a Lucía e Iván al rellano para identificaciones finales. Manolo asomó desde su puerta con su jersey de punto. ¿Todo bien, Rafa? Mejor ahora, le dije. Cerré. La casa volvió a su silencio de siempre, pero más verdadera. Me senté en la butaca. Encima de la mesa la carpeta con no firmo nada, el resguardo de diligencias de la gente, y al lado el móvil con una llamada perdida del centro de salud. Volví a marcar. Don Rafael, me dijo la médica, la analítica preliminar de su hija, sugiere ingesta de un fármaco no prescrito. No voy a entrar en detalles por teléfono. Mañana, por favor, vengan. Queda constancia. Gracias, doctora. Colgué. Abrí la libreta y anoté la hora. Escribir le pone raíles al miedo. Miré el tarro etiquetado en la balda alta como quien mira un reloj de arena detenido. Afuera el barrio respiraba en su rutina de persianas, motos y cenas tardías. Dentro mi corazón viejo, pero obediente, marcaba un ritmo que reconocía objetivo a la vista, pruebas reunidas, vías alineadas. No busco venganza, me repetí. Busco respeto y ley, y que mi hija tenga una salida que no pase por robarme. Apagué la luz de la cocina. Dejé la puerta del salón entornada como se deja una conversación en pausa para retomarla ante un juez. La noche por fin se sentó conmigo. Esta vez sí dormí un rato. No por cansancio, sino porque el tren ya estaba encarrilado. El juzgado de instrucción olía a lejía y a papeles recién grapados. Los bancos de madera estaban fríos como un confesionario sin cura. Me senté con la carpeta marrón sobre las rodillas, nota simple informe de urgencias, diligencias de comisaría, capturas, copia de mi DNI y el pendrive rojo en el bolsillo de la chaqueta. En la pared un reloj marcaba las 10:12, 3 minutos adelantado como el de mi cocina. La vida tiene sentido del humor. Audiopasos sobre gres murmullos por tasgos amortiguados. Apareció la notaria Ortega con su maletín discreto y un saludo que parecía un paraguas te cubre sin hacer ruido. También llegó un agente con chaleco azul. Traía el acta de la noche en mi casa y el maletín incautado a Iván. Lucía e Iván entraron separados con 2 abogados distintos. Ella con cara de cansancio y las manos apretadas en el bolso.
él con la mandíbula tensa y la mirada de quien no sabe si atacar o calcular. Nos llamaron a sala. La jueza, joven pero con ojos de haber visto ya demasiadas vidas a destiempo, abrió la carpeta. Estamos en diligencias previas por posibles delitos de coacciones, falsedad documental y tentativa de estafa en perjuicio de persona mayor, dijo. Tomaremos declaración y resolveremos medidas cautelares. Respiré hondo. El aire estaba frío como las luces. La doctora Sanz no vino. Bastó su informe malestar tras cena analgesia recomendación de constar preocupación familiar. El centro de salud añadió esa mañana sospecha de ingesta de fármaco no prescrito. Seguimiento. Sin tecnicismos, sin morbo. Lo necesario. Luego hablaron los agentes, narraron la visita a mi casa, el intento de hacerme firmar documentos en mi domicilio, la incautación de papeles y el estado de todos en ese momento. El micrófono de mesa hacía zumbidos como de colmena nerviosa. ¿Aportan grabaciones?, preguntó la jueza. Sí, señora, respondí. Grabaciones propias en mi domicilio de conversaciones en las que yo intervengo. Están en este pendrive. Lo dejé sobre la mesa. Y hay coincidencia con lo relatado por los agentes. El fiscal pidió que se hiciera copia forense. La jueza asintió. Orden. La notaria Ortega fue concisa como un bisturí. Se me presentó un borrador de poder que en realidad otorgaba facultades plenas, vender, hipotecar, donar, sustituir al apoderado sin límites. No coincidía con la voluntad expresada por don Rafael. Suspendí la operación e informé. Cualquier notaría responsable habría hecho lo mismo. ¿Y en Pineda?, preguntó la jueza. El funcionario de notaría Pineda envió una nota, revisaron el borrador y lo rechazaron por no ajustarse a voluntad con datos mal consignados. En papel, negativa clara. Consta. Audio bolígrafo contra carpeta, toses discretas, teclado. Me tocó hablar, me levanté despacio. Los andenes me enseñaron a medir pasos. Soy Rafael Salgado, 67 años, ferroviario, jubilado, viudo. Una noche vi que mi hija echaba algo en un cuenco. Intercambié los platos. Llamé al 112 por ella. Después empecé a documentar informe de urgencias, muestra de la cena etiquetada, denuncia en comisaría notaría. No he querido venganza, he querido luz y límites, y que nadie me haga firmar sin entender. ¿Desea acciones contra su hija?, preguntó la jueza. La palabra me pesó en la lengua. Miré a Lucía. Bajó los ojos. Después miré a Iván. No parpadeó. Deseo protección, dije, para mí y si se puede para mi hija. Ella no llegó sola a esto. El fiscal intervino, solicitó prohibición de aproximación y comunicación de Iván respecto de mí y de mi domicilio, retirada cautelar de su pasaporte y comparecencias periódicas. Para Lucía pidió prohibición de coaccionar o gestionar documentos sin notaría y intervención de servicios sociales y una unidad de atención a mayores del ayuntamiento. El abogado de Iván habló de malentendidos y exceso de celo notarial. El de Lucía pidió ayuda y orientación, para ella no castigo. La jueza tomó notas con un bolígrafo que sonaba como una lluvia fina. Pasé Iván Núñez, dijo. Él declaró que solo quería agilizar, que todo era por el bien de don Rafael, que los poderes amplios son normales. El fiscal le mostró el borrador con la palabra donar subrayada y la coletilla de sustitución del apoderado. ¿Le parece normal esto sin límites?, preguntó. Se corrige, balbuceó Iván. Fue un error de plantilla. Los errores que siempre benefician al que trae el papel me parecen patrones, no errores, dijo el fiscal. Llamaron a Lucía. Su voz salió baja y áspera. Yo solo quería ayudar. Me agobié. Pensé que con un papel podría hacer trámites si mi padre se ponía peor. Iván dijo que... Se quedó colgando. Su abogado la tocó en el codo como para recordarle que hay frases que conviene acabar. Dijo que así sería más fácil, terminó. Me equivoqué. No quería hacer daño. No habló de la sopa.
La jueza tampoco la forzó. Estábamos en fase de instrucción y el asunto de la cena ya constaba en informes médicos para cuando tocara. Paso a paso. La jueza pidió un receso. El murmullo llenó la sala como un grifo mal cerrado. Me acerqué al ventanal. Ortega me tocó el brazo. Sea cual sea la decisión, hoy ha quedado claro lo esencial. Dijo, usted sabe decir no, y aquí hay profesionales que lo respaldan. Asentí. Miré a Lucía de lejos, estaba con la vista clavada en su bolso, perdida en algún sitio que no sé si conozco. Pensé en la niña de las rodillas con mercromina y en la mujer que no supo frenar a tiempo. Volvimos a sala. La jueza leyó despacio, como si pusiera traviesas bajo el tren. Acuerdo medidas cautelares. Para Iván Núñez, prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de don Rafael y de su domicilio. Prohibición de comunicarse por cualquier medio. Comparecencias quincenales. Retirada de pasaporte. Advertencia de prisión si incumple. Para Lucía Salgado, prohibición de coaccionar o gestionar documentación sin notaría y sin presencia de profesional. Comunicación con su padre solo por escrito y de forma respetuosa. Derivación a servicios sociales para itinerario de apoyo, formación, empleo, asesoramiento psicológico y financiero. Orden de no acercamiento al domicilio, salvo permiso paterno y con tercero presente. Se incautan los documentos aportados y se ordena copia de las grabaciones con cadena de custodia. Se oficia a Notaría Pineda y Ortega para anexar notas y borradores. Se abre pieza separada por el mensaje anónimo recibido por don Rafael. Golpeó una vez la mesa con el canto de la mano sin teatralidad y añadió: el cuidado a las personas mayores no es correr papeles, es respeto, luz y tiempo. Y esto no es un conflicto privado, es un asunto público de protección. Audiosillas al moverse, cierre de carpetas, eco de tacones. Salimos al pasillo. El agente me devolvió el saludo con un «estamos» que vale más que un sermón. Ortega se fue con un apretón de manos y la promesa de llamarme para ordenar mis instrucciones previas con calma. Me quedé un segundo solo mirando la máquina de agua. Entonces Lucía se acercó. No levantó la cabeza. Me tendió un sobre sin remitente. Para cuando puedas, dijo, yo... Silencio. Lo siento por todo. Se me hizo un nudo de esos que no salen con agua. Tomé el sobre sin abrirlo. Habrá normas, Lucía, dije, límites. Y verdad, si quieres ayuda la tendrás. Si quieres atajos, no me busques. Asintió una vez chiquita como cuando tenía fiebre. Su abogado la condujo hacia el ascensor. Iván pasó escoltado por 2 agentes sin mirarme. El maletín negro ya no le pertenecía. Bajé las escaleras despacio. Afuera el sol pegaba como si el verano quisiera una firma. Crucé a la sombra de una morera y respiré. No había ganadores, pensé. Pero sí había límites claros, y eso a mi edad es lo más parecido a la paz. Guardé el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. No lo abrí. Hay cartas que se abren cuando la sangre baja de vuelta a su sitio. Miré el cielo entre persianas. Mañana iría al centro de mayores a preguntar por una charla sobre prevención. Esta historia no iba a terminar en mí. Audiotráfico, suave campanas distantes, un niño que ríe al pasar. Me puse en marcha hacia casa ligero como no caminaba desde que Margaret me cogía del brazo. La ciudad seguía ahí con sus toldos medio bajados y su pan recién hecho. Y yo también. Con ley, con luz y con un sobre por abrir. Abrí el sobre 2 días después cuando la sangre ya no me martilleaba las sienes. La letra de Lucía era la misma de sus trabajos del instituto, apretada al principio y suelta cuando se cansaba. Decía que lo sentía, que no sabía cómo había llegado hasta allí, que se había dejado asustar por deudas y por un hombre que hablaba como si la vida fuera un atajo. No pedía perdón con flores, pedía tiempo, ayuda y condiciones claras para volver a verme sin hacer daño. Al final añadía, si quieres, voy con servicios sociales. Quiero aprender a no meterme en otro túnel. Guardé la carta en la carpeta marrón.
Llamé a la trabajadora social que venía en el auto del juzgado. Quedamos los tres en el centro municipal del barrio una mañana de brisa suave que olía a horzata y a papel fotocopiado. Audio timbre de centro cívico, ruedas de sillas, máquina de agua. En una sala con cristales al patio, Lucía me miró a la altura de la mesa. Tenía ojeras, pero los hombros no eran los de la noche de los papeles. La trabajadora social María puso un cuaderno en medio como frontera de paz. Hoy venimos a poner normas, dijo. Las normas son puentes, se cruzan en dos direcciones sin empujar. Asentí. Saqué mi libreta. Las mías dije, nada de documentos fuera de notaría y con lectura completa. 0 conversaciones sobre mi dinero sin un profesional delante. Si nos vemos, que sea en lugar público o aquí con María cerca las primeras veces. Si te sientes ahogada, lo dices. Yo no soy tu salvavidas, pero no te suelto en pleno oleaje. Y las mías, dijo Lucía con voz más firme que en el juzgado. Asumo el itinerario, formación, empleo, terapia. Corto con Iván y con la gente que me empuja a atajos. No te pido dinero, te pido tiempo y espacio sin reproches eternos. Si un día la cago, lo dijo así, directa, vuelvo aquí y lo decimos en alto. María sonrió como quien ve una cornisa sólida. Así se empieza, apuntó. Don Rafael, ¿quiere añadir algo más? Sí. Quiero hacer 2 cosas, dije. Una, dar en el centro de mayores una charla sobre prevención, lo que he aprendido. Y 2, ordenar con notaría Ortega mis instrucciones previas, testamento y avisos a registro para que nadie me corra por la izquierda. María tomó nota. Poner por escrito es mitad del camino. Salimos a la plaza del centro cívico. El sol colaba venas de luz entre los plátanos. Lucía me pidió 1 minuto a solas. La trabajadora social se quedó a distancia prudente. Papá, sé que no merezco confianza, dijo. Solo te pido que me dejes ganarla aunque sea lento. La confianza no es una puerta que se abre y ya respondí. Es una cerradura que se engrasa. Vienes, cumples y un día suena suave. Ese día te invito a horchata. Se le escapó una risa mínima con agua en los ojos. No la abracé. Nos dimos la mano como 2 personas que acuerdan. La charla en el centro de mayores fue un martes a las 6. Llenamos la sala viudos con boina, parejas que se agarraban del codo, vecinas que toman nota en cuadernos con flores. Puse en la pizarra 5 palabras: sospecha, documenta, consulta, no firmes, pide ayuda. Audio murmullo, amables sillas moviéndose, bolígrafos. No vengo a contar penas, empecé. Vengo a contar método. Si algo no os cuadra, no os peleéis con el mundo. Apuntad la hora, guardad el papel, llamad a quien toca. Notaría para papeles, registro para propiedad, centro de salud para constar 0DB1062, si os aprietan 112, si hay urgencia. Y nunca firméis porque os lo ponen delante. El delante no es sitio para pensar. La mesa sí. Una señora pidió la palabra. ¿Y si es tu hijo, duele? Claro que duele, dije. Por eso necesitamos límites que no dependan del dolor. Los límites son ley, tiempo y luz. Amor con límites es cuidado. Amor sin límites es campo abierto para que otros manden. Manolo, que se había sentado en primera fila con su jersey de punto, alzó la mano. Rafa, diles lo de la etiqueta en el tarro. Se rieron. Lo conté. Les enseñé una foto impresa de la etiqueta sin morbo, solo la idea. Nombre, hora, firma. Un hombre del fondo dijo, eso lo hago yo con las facturas. Otro añadió, y con los recibos del banco. Las cabezas asintieron. Las cosas, cuando pesan en papel, pesan también en los juicios. Salí del centro con voluntario apuntado para dar otra charla en un barrio vecino. El director me propuso iniciar un grupo mensual de mayores con papeles claros. Le dije que sí. Si algo aprendí en los ferrocarriles es que la seguridad no la hace un héroe, la hace una red. A la semana, Ortega me recibió con la mesa despejada.
Firmamos instrucciones previas. ¿Quién decide si yo no puedo poderes limitados, revocables, por si un día de verdad necesito una mano y un testamento serio, con un legado a una asociación de mayores del barrio? Ortega al sellar me miró por encima de las gafas. Lo importante no es a quién se lo dejas, dijo. Es cómo blindas tu voluntad para que nadie la suplante. ¿Y cuánto más tranquilo duermes?, respondí. Dormí. No como a los 30, pero sí con la espalda más floja. El primer encuentro con Lucía con María presente fue en el jardín del río bajo un chopo con sombra antigua. No hubo discursos. Ella habló de un curso de dependienta que empezaba en 2 semanas. Yo hablé del grupo del centro de mayores. Caminamos media hora sin tocar temas con filo. Al despedirnos, María nos dio un folio con 2 columnas. Cosas que sí y cosas que no. Esto no es un contrato, dijo. Es un mapa. Cuando os perdáis, miradlo. Y si os cansáis, volvéis aquí. A los 15 días, Lucía me mandó un mensaje. He aprobado la primera semana. Sigo. Respondí con un pulgar y una frase corta. Bien. Paso a paso. No añadí corazones. El corazón tiene lenguajes más lentos que el teléfono. Una tarde, al volver del mercado, Iván apareció al final de la calle. Me vio y cambió de acera. El auto del juzgado tiene líneas claras y números. A algunos les pesan más que los sermones. No sentí triunfo. Sentí higiene. Como cuando limpias los raíces